Amigos y bienvenidos un día más al canal de Flores y Mariposas. En esta ocasión vamos a aprender cómo y cuándo debes trasplantar una orquídea. Además, en esta ocasión contamos con el asesoramiento del canal En Abril Hojas Mil, que nos va a desvelar algunas cosas que seguramente no sabemos. Comentaros que al final del vídeo os voy a dejar unos tips, unos consejos que os conviene saber, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno. Si tus orquídeas tienen raíces que se salen de la maceta o el sustrato está como viejo, seco, no sé cómo decirte, con mala pinta, es hora de trasplantarlas. Pero ojo, las orquídeas son delicadas y un mal trasplante puede hacer que no florezcan por meses, durante meses. Hoy aprenderemos juntos a trasplantarlas correctamente para que sigan sanas y floreciendo correctamente. Si eres amante de las plantas y quieres aprender más sobre cómo cuidarlas, suscríbete para no perderte ningún consejo. Y si ya estás suscrito, déjame un like para que tus orquídeas sigan floreciendo año tras año. ¿Cuándo debes trasplantar tus orquídeas? El mejor momento para trasplantar es justo después de que termine su floración. Así no interrumpes el ciclo de crecimiento de la orquídea. Si observas que las raíces de tu orquídea empiezan a salir de la maceta, es una señal clara de que la planta necesita más espacio. Si el sustrato está, como te he dicho antes, como desgastado o parece que retiene demasiada humedad, es hora de cambiarlo. Un sustrato viejo puede dañar las raíces y hasta evitar que la planta florezca bien. Pero ahora viene el consejo que nos deja el canal En Abril Hojas Mil y que no debes de perderte porque es muy interesante y seguramente no lo conocías. Escucha con atención. Siempre vienen de tienda con este tapón en el nuc. Cada vez que riegas, ese tapón conserva la humedad y eso hace que tus orquídeas se pudran con muchísima facilidad. Es fundamental que lo quites. ¿Sabías la existencia de ese tipo de tapón de tierra o de sustrato? Bueno, en todo caso, aquí viene el segundo consejo que nos va a dejar este canal en el vídeo de hoy. Dice que aprovechando que vamos a quitar todos estos trozos de tierra, mejor que cambiemos ya o trasplantemos nuestra orquídea a otra maceta. Primero nos debemos de fijar que la orquídea no esté en floración, no tenga flores. Y lo que debemos de hacer es buscar una maceta ligeramente mayor a la anterior, a la que ya tenía, porque tampoco muy grande, porque a la orquídea le gusta estar un poco apretada. Y primero vamos a retirar todo el sustrato antiguo. Escucha. A la raíz. Estos son raíces en buen estado. Esto seco y quebradizo, no. Corta las que estén secas o en mal estado y quita el famoso corte. Y por último, ya solo queda introducir la orquídea en la corteza de pino nueva y esperar unos días antes de regar. Ya ves qué consejo más fácil y sencillo nos ha dado este canal. Como curiosidad, ¿sabías que algunas orquídeas pueden pasar hasta 2 años en la misma maceta antes de necesitar un trasplante? Pues sí, también suele darse el caso. Antes de comenzar a realizar el trasplante, asegúrate de tener sustrato especial para orquídeas, o sea, como puede ser corteza de pino o musgo, una cosa así. Una maceta con buen drenaje y que sea un poquito más grande que la anterior. Tijeras de poda desinfectadas y si quieres un poco de canela en polvo, pues te la recomiendo. Tenemos muchos vídeos en este canal sobre los beneficios de la canela en polvo en tus plantas y en tus orquídeas sobre todo. El sustrato para orquídeas es ligero y permite que el aire circule bien alrededor de las raíces. La maceta debe tener agujeros de drenaje, eso importantísimo. Esto es vital porque las orquídeas odian el agua estancada, encharcada. ¿Sabías que la canela es un antifúngico natural? O sea, aplicarla en los cortes ayuda a prevenir infecciones a las raíces. Bueno, ahora comenzamos paso a paso. Saca la orquídea de la maceta con cuidado, sujeta firmemente la base de la planta y sácala sin tirar de las raíces. Sacude el sustrato viejo con cuidado y revisa las raíces. Corta las que estén secas o podridas con tus tijeras de poda debidamente desinfectadas. Si aplicas canela, espolvoréala un poco en los cortes de las raíces. Esto ayuda a prevenir hongos y enfermedades. Llena 1/3 de la maceta nueva con el sustrato especial. Coloca la orquídea y agrega más sustrato hasta que quede firme. No la entierres, las raíces deben estar ligeramente visibles y aireadas.
Evita compactar demasiado el sustrato. Las raíces necesitan como espacio para respirar. Una vez realizado el trasplante, espera unos días antes de regarla. Así cualquier herida en las raíces se seca y evitas infecciones. Coloca la orquídea en un lugar donde reciba luz indirecta y ventilación nueva. La orquídea necesita un ambiente tranquilo para adaptarse a su nuevo hogar. Después de un trasplante, las orquídeas pueden tomarse un tiempo para adaptarse y florecer de nuevo. Es como si estuvieran acomodándose a su nueva casa. Bueno, ahora te voy a contar algunos errores comunes que solemos hacer al trasplantar y que debes evitar. Y son los siguientes, son 3, es muy fácil. Utilizar una maceta demasiado grande. Esto no lo hagas. Solo queremos el tamaño siguiente al que ya tenía. A las orquídeas no les gustan las macetas muy grandes. En una maceta ajustada, las raíces se desarrollan mejor y la planta se siente más segura. El segundo punto. En ocasiones utilizamos la tierra que tenemos más cerca. Una tierra común, pues jamás uses tierra común para orquídeas. Es demasiado densa y retiene más agua de lo que puede soportar la orquídea. Siempre pon tierra, pues corteza de pino, que va genial, o musgo para las orquídeas. Y el tercer punto sería el riego inmediato. Regar justo después del trasplante puede dañar las raíces. No lo hagas. Espera unos días antes de darle agua. Bueno, estos serían los 3 errores más comunes. Y ahora te voy a contar algunas curiosidades que quizás no sepas. ¿Sabías que las orquídeas en su hábitat natural crecen en árboles? Sus raíces aéreas absorben la humedad del ambiente, por eso prefieren un sustrato ligero y aireado. Las orquídeas han fascinado a personas desde hace miles de años. En la época victoriana eran tan codiciadas que la gente pagaba fortunas por tener una en casa. Algunos incluso organizaban expediciones para conseguirlas en el Amazonas. Bueno, ahora ya sabes cómo y cuándo trasplantar tus orquídeas para mantenerlas felices y saludables. Con estos consejos seguro lograrás que florezcan en todo su esplendor. Si te han gustado estos consejos, dame un like a este vídeo, por favor. Y no olvides suscribirte para aprender más sobre cómo cuidar tus plantas. ¿Tienes alguna otra técnica para trasplantar las orquídeas? Si la tienes, déjamelo en los comentarios. Me encantará saberlo y así entre todos aprendemos más. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, tus orquídeas confían en ti para dar lo mejor de sí. Cuídalas y te recompensarán con sus hermosas flores. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.